especial en el que la salud merece respeto, en donde les llevamos todas estas informaciones precisas para que usted aprenda a cuidar de su salud. Buenos días a todo este equipo de profesionales que ha hecho el compromiso social de poder ser parte de esta iniciativa, de este programa de salud. Doctora Mauri García, buenos días. Doctor Roberto Lafontaine y doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien cada día nos acompaña en este primer bloque del programa, comentando las principales noticias relacionadas al sector salud. Hoy es martes 8 de noviembre del año 2022, son las 10:35 de la mañana y ustedes nos sintonizan a través de Rumba 98.5 FM y también en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM. Usted puede ir además a nuestra página web www.rumba985fm.com y por allí también disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos en este momento. Hoy hablaremos de ginecología, tendremos consulta abierta de ginecología hoy con la doctora Miguelina Gómez, así que usted que anda por allí nos está escuchando y tiene mucho tiempo que no va a hacer su chequeo, su revisión ginecológica, pues esté pendiente porque vamos a abrir nuestras líneas para que usted pueda hacer sus preguntas del lugar y la doctora pueda disipar cualquier duda y pueda orientarle sobre qué hacer. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Liz. Nelson, ¿cómo tú estás allá en Moca? ¿Cómo te fue con estas aguas? Digamos, tanta agua, algunos chubascos aislados, pero no una situación ni siquiera parecida a la de la capital. No me digas el viernes. El viernes, ¿no? General, no. Hubo un par de aguaceros de corta duración, pero sin mayores dificultades, porque una de los beneficios, si se puede llamar, es que fue un aguacero que no estaba con vientos. Cuando esos aguaceros tienen vientos, entonces pues la provincia, como provincia, digamos, de agricultores, pues se afecta mucho, porque esos vientos, siendo platanales, siembra de yuca, bueno, las inundaciones cuando son importantes afectan la yuca porque la pudren. Pero en este caso no fue así, sino que esos chubascos, lejos de dificultar el tema de la agricultura, pues lo benefician. También la parte pecuaria se puede ver afectada, sobre todo cuando hay inundaciones, porque en esa granja de gallinas ponedoras o de pollo, pues si no tienen drenaje adecuado, pues se pueden inundar y ahogarse las aves. Así es que en términos generales, aquí en la provincia de España no pasaron consecuencias que lamentar. Gracias a Dios que gracias así fue. A Dios. Y gracias nada, a y Dios. buenos días a ese gran público que nos sigue, Isidro e Ismael, que sin ellos no podemos llegar a él. Así es, Isidro Ismael siempre aquí en la mejor disposición de que nosotros podamos llegar hasta cada uno de sus hogares. Recordarles nuestras líneas de contacto desde el inicio del programa 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y usted también puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM por allí, sintonizar la transmisión en vivo que realizamos en este momento y dejar sus preguntitas en el chat que tenemos allí. El equipo aquí siempre pendiente de tomar en cuenta sus comentarios y sus inquietudes. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, dando inicio de inmediato a lo que es costumbre aquí en Cátedra Médica sobre el escritorio, varias noticias que comentar con usted. Una de ellas es que especialistas consideran que las muertes por accidente de tránsito son una vergüenza para el país. De acuerdo a lo que indica Rubén Peralta, quien es uno de nuestros colaboradores también, República Dominicana no puede seguir paralizada ante la secuencia de accidentes fatales de tránsito que ya la sitúan en el primer lugar de la escala, según lo advierte este cirujano dominicano que es un reputado médico reconocido a nivel internacional. Él dice que espera que las autoridades dominicanas entiendan el grave problema que se tiene encima en el país al considerar que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito no es el problema, sino la respuesta inexistente o inadecuada de parte de las autoridades. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Bueno,
Yo no diría que es una vergüenza, porque el término vergüenza, digamos que es un sentimiento ante el tercero con una situación que entendemos no debe ocurrir. Esto lo que es una tragedia en la República Dominicana, en el sentido de las pérdidas humanas y materiales que ocasionan los accidentes de tránsito. Eh, a mí me parece, primero, que esto es una verdadera epidemia, porque el promedio, de acuerdo a las notificaciones, y sabemos que hay subregistro, estamos hablando de un promedio de 1.840 personas que fallecen. Eso son los que fallecen en los primeros días, pero esas personas que mueren 2, 3, un mes después, como consecuencia del accidente de tránsito, la más de las veces no entran en esas estadísticas. Pero si nosotros evaluamos la cantidad de personas en edad productiva, económicamente activa, que quedan con discapacidades, pues el problema es mucho mayor. Entonces, estamos hablando de que entre los 15 a 35, 40 años es la principal causa de muerte en República Dominicana, que unido al tema de la violencia y al tema de, ¿cómo se llama?, de los homicidios, pues entonces la República Dominicana está pasando por una situación sumamente penosa. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Peralta, de que las respuestas no son visibles, simple y llanamente permanece en los discursos, pero en la práctica nosotros no vemos ningún tipo de inicio de solución o mitigación de ese gran problema que afecta a la familia dominicana. Uno no ve una consistencia en las acciones, no hay consecuencia la más de las veces. Vemos también cómo el tema de salud mental que padece la población en un porcentaje alto de gente que se levanta irritable, de gente que, bueno, los valores en modales han desaparecido. Eh, la, la, la rapidez con que anda la gente desesperada en la calle, el unir el tema de las bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia alucinógena que tiene una incidencia importante, el mal hábito de utilizar los celulares mientras se conduce, porque eso uno, a veces yo estoy esperando en un semáforo, cambia el semáforo y espero lo prudente a que la persona arranque y no arranque porque está entretenida con el celular, viendo mensajes o hablando y se distrae. En fin, así mismo ocurre en las autopistas. Yo pienso que hoy en día, eso es porque no se ha medido, pero las causas de accidente en las autopistas, posiblemente el uso del celular mientras se maneje, haya excedido el tema de las bebidas alcohólicas, pienso yo, porque es que uno lo ve, una gente y que va a una velocidad, pues solamente con milésimas de segundo que se distraiga o que le deje inconscientemente un giro al guía a esa velocidad, basta para tener un accidente fatal que comprometa la vida de ellos y de otras personas que están conduciendo de manera apropiada. De modo que pienso, existen planes reales, porque ese es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud, el tema de accidentes de tránsito, donde está claramente establecida cuáles son las causales, que la principal es la conducta de las personas que manejan los vehículos. En segundo lugar, el tema de la inobservancia de las leyes y las disposiciones. En tercer lugar, tiene que ver con la velocidad. En cuarto lugar, tiene que ver con la iluminación. En quinto, con la señalización. En sexto, el tema de
las construcciones de esa vía de circulación rápida, donde muchas no tienen las inclinaciones para compensar la fuerza centrífuga y muchos vehículos por andar a velocidad excesiva, pues por esa fuerza centrífuga se salen del pavimento, va a parar al paseo o cae en un área de desagüe de la vía. De modo que están establecidas, pero las cosas siguen tal y como están. Nelson, pero mencionaste 7, de acuerdo. Ahora bien, las primeras 5 es por las personas. Dice, la primera es por la conducta de las personas. La segunda, iluminación, eso es la persona. Las personas. Óyeme, la iluminación de las autopistas, mira, Okay. Y la señalización. A veces yo vengo de noche, por ejemplo, de la capital hacia Moca, y hay tramos donde no hay iluminación y a veces uno se guía por las líneas amarillas y la línea blanca del paseo. Pero hay tramos donde no existe eso y la luz se pierde. Entonces uno tiene que reducir mucho, ¿verdad? La velocidad para poder orientarse adecuadamente, porque llega un momento en que tú no sabes en qué sitio que está de la autopista, porque no tiene iluminación y porque no tiene, pues, las líneas, las demarcaciones, y a eso tú le añades que tampoco tiene la inclinación que debe tener, creo que son los parales que le dicen. Entonces, es un grave problema, pero la principal causa es la humana. Se me olvidaba una que tiene que ver con los vehículos. Es decir, que el vehículo que esté circulando esté en condiciones adecuadas. Y ahí entra la inspección del vehículo, que aquí no se hace. Aquí se dan revistas, pero la revista no es más que un impuesto más al ciudadano porque no cumple su cometido, que se entiende es que ese vehículo vaya a un taller y talleres certificados, autorizados, establezcan que ese vehículo luego de la inspección está en condiciones, pero tú andas por las calles y la carretera, las autovías, y tú vas a encontrar muchísimos vehículos que no tienen luz, ni delantera ni trasera, o que le falta una luz, y tú crees es un vehículo y tú crees que es una motocicleta que va, pero no, es un vehículo que no tiene luz. O los vehículos pesados que tampoco tienen las luces completas. En fin, esas son parte de las situaciones. Nelson, en la revisión del último, me va a refrescar la memoria, por favor, del último plan internacional, creo que fue allá en Ginebra, Suiza, del plan decenal para reducción de accidentes de tránsito, bueno, se iba a realizar otro. República Dominicana a través de ti llevó una postura, llevó un elemento que no se estaba teniendo en cuenta. ¿Cuál fue ese elemento y si se llegó a incluir en la nueva planificación? No, nosotros recuerdo que participamos en una de las plenarias de el Consejo el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, y el tema de accidentes de tránsito estaba incluido. Mira, la propuesta que ellos habían hecho era una propuesta bastante completa. Es decir, nosotros no recuerdo que incluimos algo que no estuviera en esa propuesta. Sí hicimos hincapié en la importancia que tiene el tema del conductor, porque estaba como un punto más a discutir, pero cuando uno evalúa realmente lo que más peso tiene es el conductor, por todos esos factores que hemos mencionado. Y entonces nosotros lo que hicimos cuando presentamos las consideraciones del país, precisamente fue resaltar que ese punto necesitaba pues ser reforzado. ¿cómo se dice? Una atención mayor, porque la verdad es que ahí es que está. Si nosotros revisamos aquí los accidentes de tránsito, yo diría que posiblemente el 80% recae sobre el tema del conductor por esos factores, y donde uno de los puntos principales son esas inconductas que tienen los conductores y que no hay consecuencia a la misma, ni se le da seguimiento. Aquí
una persona en estado de embriaguez, por ejemplo, atropella a cualquier ciudadano y esa persona, pues en cuestiones de horas está suelto, ¿ves? Porque la cuestión del conductor, los abogados que tienen, bueno, al final lo titulan como un accidente más, pero eso tiene un agravante de que era que el individuo estaba bajo los efectos del alcohol y como consecuencia, pues, se merman las condiciones físicas, los reflejos, y además de eso, se pierde hasta la percepción de la velocidad. Entonces, no puede ser que una persona que en esas circunstancias tenga un accidente pase como si fuera un accidente más. Eso tiene un agravante y tiene que tener una penalización que incluso lo lleve a la cárcel. No solamente que se le puedan quitar incluso la licencia, que tampoco el quitarle la licencia hace mucho. ¿Por qué? Porque aquí muchísima gente anda conduciendo sin ninguna licencia. Y cuando, si acaso lo para un AME, pues se dan algunas transacciones. Qué romántico. Bueno, doctor, pues prosiguiendo con las informaciones sobre el escritorio de Cátedra Médica en el día de hoy, el 90% de los pacientes que presentaron algún tipo de emergencia médica durante los primeros 9 meses de este año fueron por sus propios medios a las áreas de emergencia de los hospitales de la red pública. De acuerdo a lo que indican estos números, el 4%, solamente el 4% de los pacientes que presentaron emergencias fueron transportados por las ambulancias del 911. Solo 4%, el 90% llegó por sus propios medios. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, eso tiene, a mi entender, dos lecturas. Vamos, adelante. Una primera lectura es que la gente ha perdido la confianza y credibilidad en el sistema 911, que es el sistema que da la asistencia prehospitalaria a las personas. Es decir, la gran mayoría de las personas que acuden o que acudirían a una emergencia por una situación crítica de salud, pues lo más idóneo es que sea a través del 911, como era en años recientes pasados. Sin embargo, ha habido mucha queja con respecto al tiempo de respuesta que tiene el 911 cuando son requeridas ese servicio, esa asistencia. Eso establece también que el 911 ha perdido la capacidad de respuesta rápida ante el llamado de un ciudadano con una situación crítica de salud. Yo recuerdo porque tuve la oportunidad de trabajar ahí de ser parte cuando era director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, era parte del consejo del 911. Y entonces se sentía el compromiso que tenían las autoridades de ese momento en cada día más reducir el tiempo de llegada a el hogar o a donde haya ocurrido un accidente, cualquier situación que demande ese tipo de servicio. Yo recuerdo que el promedio estaba en 9 minutos, es decir, una vez se notificaba y se comprobaba la realidad de la situación, la capacidad de respuesta era de 9 minutos. Creo que ahora anda sobre la media hora. Y una persona que tenga, por ejemplo, un dolor de pecho con un infarto, o una persona que haga, digamos, un accidente cerebrovascular, o cualquier tipo, un edema agudo del pulmón, cualquier de esas cosas que conocemos que ponen en juego la vida del paciente en cuestiones de horas, pues es mucho tiempo y al final terminan por irse por su propio medio, incluso pues en cualquier tipo de vehículo que no tiene las condiciones de una ambulancia para dar el soporte vital que necesita un paciente en esas condiciones. Entonces, todos los días, bueno, ya ni siquiera el 911 ha salido de ser tema de discusión porque también nos acostumbramos a las cosas malas. Porque uno de los problemas que tenemos como sociedad es que no valoramos las cosas buenas que tenemos y no nos convertimos en ente contestatario ante las autoridades para
tratar de resolver el problema. ¿Y a qué se debe eso? Porque yo no creo que ningún gobierno quiera perder las cosas buenas que tiene la sociedad y que se valora. Yo recuerdo la valoración que tenía la ciudadanía sobre el servicio del 911. Ya eso prácticamente ni se menciona. Entonces, ningún gobierno quiere que las cosas se le deterioren. ¿Qué es lo que me ocurre? Lamentablemente lo que ocurre cuando hay cambio de gobierno, que llegan nueva gente que no tienen el expertise, que no tienen el conocimiento, y resulta que va a transcurrir un tiempo importante en que ellos puedan obtener la competencia para gestionar de manera adecuada el sistema. Si es que están empeñados en eso, porque todo se aprende. Claro. Si tú estás interesado en introducir mejoras y te dedicas a tiempo completo, eso no son cuestiones de que yo voy un ratito a conversar. No. A eso hay que dedicarle tiempo. Una persona que está inmerso en esa gestión de ese sistema es tiempo completo que tiene, hermano, tiene horas de trabajo. Posiblemente tenga horas de entrada, pero de salida no tiene. Entonces se necesita funcionarios que estén realmente comprometidos con la gestión y sobre todo con la parte operativa. También he oído mucho del deterioro de muchas de las ambulancias, sí, de que no ha habido una reposición o si dan arreglo, pues arreglarla. En fin, si se ha deteriorado y esa es la realidad, lamentablemente. Nelson, tú te referiste a la curva de aprendizaje. Ahora, hay otro elemento, pudiera ser eso. Tú sabes que el 911 tiene un sello, tiene el sello de una gestión, que va a pasar el tiempo y va a tener el sello de esa gestión. Pudiera ser también que, bueno, lo que hizo el otro, déjame dejarlo deteriorar para que su éxito no brille en el tiempo. ¿Pudiera ser eso también? Bueno, eso sería la lógica del estúpido, porque hay algo que se desarrolló en este caso particular que estamos hablando. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Montarse sobre las cosas buenas. Claro. Y mejorarla. Y ponerle valor agregado. Y cuando viene a ver, pues ya no se habla de que eso lo hizo tal gobierno, sino de lo eficiente que está en este momento. Claro. Y esas son cuestiones que se las gana el gobierno actual. Pero como existe un revanchismo desde el punto de vista politiquero, recuérdate que aquí primero a todos se le cambia el nombre. Recuérdate que comenzamos con clínicas rurales, ¿verdad? Después fue equipo familiar de salud. Después fue, no recuerdo qué nombre, y últimamente fue la unidad de atención primaria, UNAP, sí, que yo no sé, yo creo que he oído. Recuérdate que una vez tuvimos los famosos pollitos, que eran unos taxis amarillos, ¿verdad? Y esos fueron sustituidos cuando entró el PRD Hipólito por las garzas. Los mismos pollitos, pero ahora blancos, porque era el gobierno blanco que estaba. Y así es que nosotros nos manejamos, es decir, con una mentalidad rudimentaria de la política y que no se traduce en un beneficio de la comunidad, porque todo es que queremos ponerle el sello nuestro a la cosa, y aunque eso sea bueno, eso es producto de aquel gobierno y eso tiene que quedarse. Tú no ves el tema de darle seguimiento, por ejemplo, a las escuelas. ¿Cómo es posible que hay un paquete de escuelas que han quedado a un 80, a un 90, a un 50 y no se le haya dado continuidad teniendo los recursos? Es decir, en dos años y pico de gobierno no han inaugurado una sola aula. ¿Por qué? Porque no, esto lo inició fulano de tal y yo no voy a invertir en eso. Entonces yo prefiero comenzar cosas de nuevo y perder esa inversión en el tiempo que se deteriora, que se incrementa el costo de la construcción por el tema de la inflación y al final pues no termina más que en la ineficiencia. ¿Quién es el que hace la cosa? El que la inaugura. Si usted tiene 100 y pico de escuela, medio terminal, termínela, inaugúrela y usted la puede exhibir como parte suya. No, prefieren no hacer nada en eso y comenzar otra que posiblemente el tiempo no le da para terminar. Entonces, y no estoy hablando que son temas de esta gestión de gobierno, esa ha sido la cultura en República Dominicana. La cantidad de dinero perdido que se han invertido en cuestiones que no terminan, eso no tiene madre en este país.
Definitivamente, la lógica del estúpido. Estoy muy de acuerdo con usted, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Ya como última información, salud mental sigue siendo tema de qué hablar en cuestiones de salud. Y pues, de acuerdo a lo que indica UNICEF, el 13% de los jóvenes en el mundo está presentando algún tipo de trastorno mental. La salud mental en adolescentes se ha convertido en un problema de suma importancia y en una prioridad para UNICEF, quienes aseguran que estas cifras a nivel global han sido diagnosticadas formalmente, señalando que estos jóvenes presentan algún tipo de trastorno de salud mental. Definitivamente un tema al que hay que seguir poniéndole el ojo, al que hay que seguir prestándole atención, y nos gustaría conocer su parecer con relación a estos números que arroja UNICEF. Bueno, tú sabes que es una etapa, el de la adolescencia, un poco complicada. Yo diría que en esa etapa es que se forma o se forja el carácter y la personalidad, donde el joven o la joven pues tiene muchas ambigüedades, empieza, digamos, a enfocar a tener visión sobre su futuro y preocupaciones sobre el mismo. Y entonces estamos en una sociedad, digamos, esta sociedad que ha generado el neoliberalismo, porque hay que caer en eso, el tema neoliberal, ¿verdad? Donde ya lo he dicho muchas veces, donde prima lo individual sobre lo colectivo y donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Ante esa situación, una sociedad de consumo, una sociedad en alta demanda que requiere pues que la gente tenga ingreso para satisfacer necesidades artificiales, no reales, producto del marketing de muchas cosas y por la competencia que existe entre las personas. Es decir, prima más yo cubrir cosas que realmente las siento como necesidades, que prima más el tema de una competencia generada por el marketing, ¿verdad? De la comercialización y por unos estereotipos de personas que de una u otra manera afectan pues la mentalidad de ese joven, de modo que las oportunidades de desarrollo, las inequidades, la injusticia social, la no distribución de manera adecuada de la renta del país afecta a una franja importante de esa población. Es decir, se afectan la franja de personas carenciadas, pero también dentro de las más pudientes usted tiene pues vacío existencial de gente que la tiene todo, donde satisfacen al menor deseo, pues tienen satisfecho en términos de recurso económico inmediatamente eso, de modo que no se genera en ellos pues el estímulo de su propio trabajo para ir escalando, digamos, escalando los peldaños de la meta que se establece, porque se le provee todo lo que tienen al menor esfuerzo. Entonces, esa persona llega un momento en que el sabor que tiene la vida, precisamente el éxito de una persona está en el esfuerzo que haga para ir venciendo los obstáculos, pero tiene que haber algún tipo de dificultad en la gente. El que lo tiene todo, pues se va perdiendo estímulo de vida, lamentablemente, y por eso vemos que los países desarrollados tienen mayor nivel de suicidio que los países en vía de desarrollo. Entonces es una situación que le genera a esos adolescentes la ansiedad, que le genera el tema de depresión. También no tienen el acompañamiento adecuado de los padres, porque los padres se la están buscando. Claro. El padre y la madre pues están en el mercado laboral tratando de adquirir la mayor cantidad de recursos que permita satisfacer la vanidad que tienen los seres humanos por tener cosas materiales. En fin, yo creo que eso hay que abordarlo, pero el aborde de eso implica nuevos modelos de desarrollo. Es decir, que eso no se aborda porque lamentablemente el padre del desarrollo del universo en términos materiales y de crecimiento se llama el neoliberalismo, que es el que
va a hundir a este planeta, porque el capital necesita generar riqueza permanentemente, es decir, tiene que tener crecimiento, pero quieren crecimiento en un planeta finito, es decir, que no es infinito, de modo que muchas de las cosas que vemos son expresiones de la crisis del modelo económico que tenemos y que implica un cambio de comportamiento de la sociedad y de la generación de nuevos modelos de desarrollo que en cierta forma pues cambiemos el modelo económico que tenemos, que si bien es cierto que en un momento determinado es el modelo que ha producido mucha riqueza, pero también es el modelo que ha concentrado la riqueza en pocas manos y ha generado más desigualdad. Si hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad en crisis, otórguense al modelo económico que tiene Estados Unidos, donde pues cada día esas riquezas se concentran y busquen quiénes son los más ricos del mundo, qué tipo de modelo de empresa tienen y qué le ocurre en las sociedades donde esas empresas progresan, que aumenta el desempleo, disminuye el salario y hoy en día la población, incluso el famoso sueño americano ya se ha desdibujado porque no tienen forma de cómo cumplir ese sueño americano que tiene su origen posiblemente en lo que llama el Fordismo, es decir, lo que generó la familia Ford, donde decían que el producto de ellos, que eran los vehículos, tenía que poder ser adquirido por los mismos trabajadores que lo producían. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por acompañarnos cada día al inicio de este espacio, comentando siempre de manera muy atinada las principales noticias relacionadas al sector salud. Vamos a hacer una breve pausa y hoy tenemos consulta abierta de ginecología con la doctora Miguelina Gómez, así que no se mueva y manténgase al pendiente porque continuamos con más aquí en Cátedra Médica.